Hola, buenas No nos tardes. contestaron. Bueno, vamos a empezar nuestra conferencia de la importancia de propiedad intelectual. Primeramente quisiera presentarme. Soy Antonio Cadena. Tengo a mi cargo el área de educación a distancia de la Universidad La Salle Cuernavaca. Y bueno, este es el segundo diplomado que vamos a sacar en línea. Me da mucho gusto que sea con una persona con tanta experiencia y tanto conocimiento en el tema como la doctora Cecilia Rodríguez, quien tengo el placer de estar aquí a mi lado, y que bueno, vamos a platicar un poco de qué es la propiedad intelectual, porque me parece que de repente hay como muchos mitos alrededor, muchos fantasmas. De repente pensamos que no es para nosotros este tema, y pues no, o sea, la verdad es que es un tema que tiene que ver con todos nosotros, porque como bien dice la maestra Rodríguez, todos de alguna u otra manera creamos, o bien todos de alguna u otra manera utilizamos creaciones de los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo primero que presentar a la doctora, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con atención a esta conferencia y sobre todo este tema. Bueno, ya me presentó el ingeniero Cadena y ahora, bueno, me presento, soy Ana Cecilia Rodríguez y soy abogada, tengo una maestría en propiedad intelectual y un doctorado en ciencias políticas y sociales en cuestiones de políticas públicas en materia de propiedad intelectual. Y realmente aquí el interés de este diplomado y de poder armar toda esta parte docente, toda esta parte académica con respecto a la propiedad intelectual, es el interés de dar a conocer la importancia de esta materia. Nosotros somos sujetos de noticias en donde de repente nos alarman o nos dicen cosas que son completamente falsas, y que bueno, nos dejan con una idea de vamos a tener que pagar regalías, etcétera, con cosas que no son. Y lo que realmente es cómo proteger todo lo que son nuestras invenciones, el respeto a las invenciones de los demás, temas, por ejemplo, como la cuestión que en internet todo es gratis, no, realmente hay derechos de autor y hay una serie de cuestiones que es importante conocer. Entonces, bueno, aquí regresando un poco al origen de la importancia de esta materia y sobre todo de tener un diplomado en donde podamos estar pendiente, en donde podamos tener estos conocimientos básicos y de manera práctica de lo que es la propiedad intelectual. Entonces, bueno, no sé aquí cómo se está formando el diplomado. Bueno, tenemos una parte introductoria, una parte en donde vamos a conocer cada una de las figuras. Cabe mencionar que, bueno, en México, por hablar de datos únicamente de aquí, tenemos un altísimo porcentaje de lo que son las pymes, pequeñas y medianas industrias. Y entonces, cuando nosotros pensamos en propiedad intelectual, normalmente pensamos en grandes laboratorios, en empresas transnacionales, que son quienes creemos que son los únicos, que tienen los recursos económicos para desarrollar propiedad intelectual y por otro lado para protegerla, y que las pymes o incluso profesionistas independientes, emprendedores, no tienen este tipo de derechos. Y bueno, aquí viene la parte de si tenemos este porcentaje de pymes, realmente quiénes son los que están generando la mayoría de la propiedad intelectual. Entonces, en este sentido tenemos un primer capítulo, un primer módulo que es el valor de las creaciones, de qué estamos hablando, para qué sirve la propiedad intelectual y sobre todo con la idea de que sea una cuestión muy, muy práctica. En segundo término, tenemos un módulo que corresponde a los derechos de autor. Y aquí va enfocado a todo tipo de profesionistas. Estamos hablando de comunicadores, diseñadores gráficos, docentes, que, bueno, finalmente como los profesionistas como los diseñadores, los comunicadores, ingenieros ya sea
civiles, etcétera, están creando cosas y también esta propiedad o estas creaciones son sujetas de propiedad intelectual. Pero sobre todo, lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Estamos en una era de comunicación en donde en Internet tenemos acceso a prácticamente lo que queramos de información. Y ahí es importante discernir qué puedo utilizar y qué no puedo utilizar. A mí realmente me asusta cuando oigo profesionistas con una amplia trayectoria y estoy diciendo, es que en Internet todo es gratis. Y ahí la respuesta es no, no es gratis, tiene derechos de autor y tenemos que aprender a respetarlos, como también lo que yo genero va a tener un derecho para poder ser protegido. Entonces aquí entramos en esta parte. El tercer módulo corresponde a los signos distintivos. ¿Qué puedo proteger? ¿Qué implica un signo distintivo? ¿Cuál es la diferencia entre signo, símbolo o un solo dibujo? Pero entonces también hacia dónde podemos ir de protección con respecto a marcas, a nombres comerciales, avisos comerciales. Y aquí entramos en una fase que es muy, muy importante. Normalmente a la propiedad intelectual se le da una naturaleza de exclusión. Yo protejo para que otro no lo utilice. Y el enfoque que estamos poniendo en este diplomado es, ok, vamos a proteger, pero también la propiedad intelectual efectivamente tiene una parte que es esta parte de exclusión, de derecho, de monopolio, pero que bien utilizada la propiedad intelectual y sabiendo cómo combinarla es una alianza, se pueden generar alianzas estratégicas, se puede comercializar con la propiedad intelectual, la generación de licencias, de franquicias, de cooperación entre compañías. Bueno, siguiendo todas estas tendencias de los clústeres, de cuáles son las megatendencias, etcétera, también es una herramienta para darle valor a mi negocio, para darle valor a mi profesión. Y finalmente tenemos un cuarto módulo que es la protección e invenciones. Y aquí ya nos vamos a algo muchísimo más específico, en donde también vamos a aprender y en donde también se va a aclarar qué es una patente. Esta noticia que salió estos últimos días de patentar el Día de Muertos, bueno, lo platicábamos Antonio y yo, realmente era una cuestión de gran desconocimiento, pero además con una dosis de amarillismo tremendo, porque ¿cómo vamos a patentar? Y todo el mundo ya se hacía yendo a los cementerios a pagar regalías por rezarle a sus muertos. Entonces, aquí vamos a aprender a discernir todo esto, qué es lo que realmente se puede patentar, qué mejoras se pueden hacer, cómo podemos explotar todo esto. Y sobre todo, algo que también a mí me interesa muchísimo y a través de la práctica, a través de todos los ejercicios que se están poniendo, las explicaciones, es que nuestros mismos alumnos, ellos entiendan de qué se les está hablando y ya no sea tan fácil el llegar y que cualquier persona les diga que es una marca mundial y que nadie la puede utilizar. Bueno, eso no existe. Entonces, que sepan qué existe, qué no existe, a qué tienen derecho, a qué tienen obligación de respetar, pero sobre todo, cómo pueden comercializar, cómo pueden tomar ventaja de todos estos derechos que, por el hecho de ser un derecho sobre algo que yo no puedo tocar, conceptualmente es muy difícil bajarlo a nuestra razón. Entonces, esta es la cuestión, este es el objetivo del diplomado, este es el objetivo de qué es lo que esperamos también de las personas que lo tomen y sobre todo cómo podemos apoyar para que todas estas personas que estén interesadas en este tema puedan tener acceso a toda esta información de una manera fácil, de una manera práctica, pero sobre todo de una manera muy digerible y muy completa. Sí, Ceci, yo creo que, bueno, es un tema amplio y que creo que has tocado bastantes puntos interesantes, ¿no? Uno, bueno, son todos los mitos a partir del desconocimiento, pero creo que además es hasta peligroso, ¿no? En el sentido de los emprendedores muchas veces inician su aventura, inician su empresa a partir de un producto que ellos mismos diseñan o bien a partir de una adaptación original, y de repente por ese desconocimiento no saben cómo proteger su creación para compartirla
entendiendo incluso desde comercializarla, ¿no? Y eso puede ser peligroso para las empresas, sobre todo para las que inician, ¿no? En un primer lugar. Y después creo que tocas el tema también de Internet, que es un asunto muy interesante, ¿no? En realidad Internet, más que cambiar, creo que vino a acelerar las cosas, ¿no? O sea, acelerar a revolucionar las cosas, ¿no? De repente por ahí está esta cuestión del Creative Commons, por ejemplo, ¿no? Que también supongo que en alguna parte del diplomado lo veremos, ¿no? Exactamente. Que no se trata de, esto es mío y nadie lo use, ¿no? Sino, bueno, vamos a compartirlo, pero a partir de mejorar. Claro, y de respetar los derechos, ¿no? Que tienen los demás. Entonces, Exactamente. Y mira, ahí yo te agradezco esta parte, porque efectivamente hay una cuestión, y nosotros lo acabamos de vivir en Morelos. Hay un grupo de ceramistas, son personas que realmente viven de su trabajo, que están que han sido apoyados incluso en varias ocasiones con programas sociales, programas de emprendedores, etcétera, y que ellos empiezan a fabricar el hombre araña. Lo empiezan a hacer en cerámica y de repente llega la PGR y se los lleva detenidos. Entonces viene la sorpresa, bueno, ¿por qué me están deteniendo? ¿Por qué me están haciendo esto? Y es realmente un desconocimiento. Pero además, si nosotros revisamos la ley, efectivamente es un delito estar haciendo eso. Entonces, ese es uno de los casos más graves, ese es uno de los casos a lo mejor extremos que hemos vivido, pero también tenemos extremos y tenemos personas que durante 17, 18, 20 años han venido operando un negocio que tiene un prestigio, que tiene, que realmente ya ocupa un nicho de mercado, que tiene, una presencia, y que resulta que porque creen que tienen una razón social registrada antes en la Secretaría de Relaciones de Relaciones Exteriores, actualmente en la Secretaría de Economía, ya tienen la marca protegida. Y sorpresa, el día que llegan, les dicen que la marca no es de ellos que alguien más la registró, y que además no es que ya no puedan utilizar, o sea, no es que ya no usen esa marca, no es que alguien más la tenga, sino que ya no pueden utilizar su marca. Y así podemos ver, hagan un poco de memoria, nombres de grupos comerciales, nombres de restaurantes, nombres de escuelas, que de repente pues alguien mucho más avispado en esto la registra y entonces se las quita. Entonces ahí estamos hablando de esta cuestión de protección, de poder tener un negocio muy bien fundamentado y sobre todo de saber hacerlo. Que no lleguen a platicarme que si tienen que gastar en esto, no, yo lo quiero hacer, quiero que aprendan a hacerlo. Aquí no se trata también de una cuestión en donde tratemos de suplantar expertos. Finalmente, claro, cuando las cosas ya tienen un determinado grado de complejidad, hay expertos y además lo adecuado es que sean expertos quienes trabajen eso. Claro. Pero, por ejemplo, para registrar una marca se puede hacer en línea y eso muchas veces no lo sabemos. Los derechos de autor es algo muy fácil y muy económico y que nos puede representar una serie de beneficios. Oye, perdón que te interrumpa en este punto, pero es un poco como con el contador, ¿no? O sea, más allá de que tu contador te lleve tu contabilidad, etcétera, tú debes de tener el conocimiento mínimo, porque al final el responsable eres tú. Claro, no, o sea, no se vale decir, no, pues es culpa de él y exactamente, yo le dije que pagara y resulta que no pagó, ¿no? Es creo lo mismo con nuestra asesoría en derechos, ¿no? Exactamente. Al final los responsables somos nosotros, ¿no? De nuestras creaciones, y de las creaciones de los demás, insisto, porque al final el mundo es un intercambio, ¿no? Pero creo que desde el mundo académico, donde hay que reconocer, o se debería reconocer por ética, la propiedad, no la propiedad de las ideas, pero sí la autoridad de las ideas, ¿no? ¿Quién las dijo? Exactamente, ¿no? Ese es importante, esta autoridad. Es que ahora ya ni se cita, pues. Exacto. Ahora ya se roban. ¿No? Pero además también algo que es muy importante y que no es, y es una cuestión también de tener conocimiento de esta materia, es crear esa conciencia de los daños económicos y sociales que tiene el usurpar los derechos de los demás en cuestiones de propiedad intelectual. Claro. Yo lo manejo, llevo más de 15 años dando clases en esta materia y bueno, mis alumnos al principio lo toman hasta como una agresión, ¿no?
porque cuando los pongo a investigar los daños económicos que te ejerce o que tiene, que representa la piratería en México, ya sea de discos, de ropa, olvidémonos de las medicinas, que es un daño social impresionante, un daño a la salud impresionante, al principio siempre la primera respuesta es tratar de justificar. Es que es muy caro, es que no sé qué. Dice, sí, pero ¿cuántos empleos se pierden? Y además, como alumnos que en ese momento están a punto de egresar, es decir, bueno, ¿no crees que alguno de esos empleos podría ser tuyo? O de alguno de tus compañeros. O que incluso esa misma piratería encarece el producto, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas marcas tuvieron se diluyó completamente su significado porque no sabías? Tenemos la marca Lacoste. No sé, los que somos un poco ya más grandes, nos acordamos de cuando el cocodrilo estaba volteado y si era bueno, si era malo, y entonces era la broma porque incluso te decían, oye, ¿cuál Lacoste traes? Y lo que fueron Gucci, Lacoste, fueron marcas que padecieron muchísimo o la industria desprestigio. La industria del mismo software, ¿no? O sea, claro. Gente muy cercana que de repente produces con mucho esfuerzo un programa educativo. Y bueno, cuando quieres comercializarlo, bueno, tratas de que sea accesible, ¿no? De que tenga un precio democrático, digamos, al acceso para todos. Y de repente, pues te lo piratean y entonces, como sabes que te van a piratear 10, pues en uno tienes que poner el precio de esos 10 que te van a... Exactamente, ¿no? cubrir que te van todos a tus robar, gastos. claro, ¿no? Porque tus gastos son fijos. Bueno, quisiera que abriéramos un poco los micrófonos, el chat, para la gente que nos está viendo por webcast. Para las dudas que puedan tener, para los comentarios que puedan tener, creo que es el momento de poderlas expresar. Hay mucha inquietud sobre cómo utilizamos los libros ahora en la biblioteca, los libros virtuales, toda la cuestión de fotocopias. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda que hacer, este es el momento. Nosotros tenemos aquí algunas preguntas que nos habían mandado previamente y si no tienes inconveniente te las leo y por supuesto, las compartimos, y aquí ¿no? Nos comentaban, bueno, específicamente qué significa cédula con efectos de patente. Bueno, aquí esta es una de las cuestiones que era lo que mencionamos, estas confusiones que hay. Una cédula con efecto de patente, bueno, es cuando yo obtengo en alguna profesión, ¿sí? Y hay determinadas actividades que requieren, finalmente la palabra patente significa derecho, ¿sí? Y entonces yo puedo tener un derecho para ejercer como, por ejemplo, agente aduanal, para ejercer como notario, ¿sí? Esas son patentes, pero también tengo un derecho para una invención. Entonces aquí irnos al origen de la palabra, que patente es derecho, y entonces aquí me dicen, bueno, una cédula para ejercer determinadas profesiones, o ¿cómo le puede? Significa con efectos de patente, significaría que esa cédula, digo, en otro ámbito completamente diferente al de propiedad intelectual, estamos hablando de un ámbito de un ámbito profesional, en donde, bueno, la cédula que puedas obtener para practicar como profesionista pudiera tener efectos en otro, pero no tiene nada que ver con lo que es nuestra materia. Ok. Esta es una pregunta ya muy enfocada hacia el diplomado. Dice, tengo una duda sobre el enfoque, ya que veo que está abierto al público en general. Yo soy abogado con maestría en nuevas tecnologías de información y comunicación. De ahí mi interés por la propiedad intelectual y deseo saber si el diplomado se encuentra orientado a casos prácticos y al proceso de registro de obras de las dos ramas de la propiedad intelectual. Saludos y muchas gracias. Claro, y qué bueno que preguntan esto, es una pregunta bastante interesante. Y bueno, aquí en un principio se va a hacer un diagnóstico, a ver, bueno, ¿quiénes están? ¿Cuáles son los perfiles de las personas que están participando? Y el diplomado está diseñado para que por ejemplo, si tenemos una serie de abogados, hay ejercicios que vayan destinados a lo que tienen la práctica, a los que están en la práctica. Pero también dentro del mismo módulo
si tenemos un grupo de empresarios, también hay ejercicios que pueden estar enfocados o que van enfocados a los empresarios. Entonces, yo creo que esa es la ventaja de una educación en línea y algo mucho más personalizado, que tenemos la opción de que los abogados hagan su equipo y entonces hay cuestiones prácticas para ellos, los empresarios, a lo mejor hay docentes que quieren saber y entonces así podamos manejar varios varios requerimientos y sobre todo de cuáles son las expectativas de las personas que se están inscribiendo. Muy bien. Bueno, quisiera resaltar esto que me parece interesante. Es un diplomado en línea, pero tiene ese carácter práctico, ¿no? O sea, no es un diplomado de leer y contestar el cuestionario, ¿no? Sino incluso de llevar un ejercicio de registro, ¿no? Así es. Bueno, aquí estamos hablando, por supuesto, tenemos todos los apoyos para cuestión, estamos hablando de videos, estamos hablando de ejercicios de lectura, pero también estamos hablando de casos prácticos de cuestiones que ya han pasado, que yo he vivido, que han vivido mis colegas, en decir, bueno, ¿cómo lo harías? Pero sobre todo con la opción de que se aprenda sobre una práctica y sobre todo una asesoría que va cuidando, hasta con la cuestión de si las personas que se están inscribiendo tienen un caso que no saben cómo resolver y nos lo quieren compartir, bueno, encantados, de eso se trata, que los integrantes se sientan cobijados, se sientan integrados a esta comunidad que estamos haciendo para poder tener esos apoyos de asesoría y que puedan resolver las dudas que tengan, ya sean dudas reales de su trabajo, como esta persona que menciona que le interesa muchísimo, o cuestiones que de tu empresa, que de la empresa, exactamente. ¿No? Okay. No sé si tengan alguna otra duda, por chat también los podemos leer. En México me parece que nos están viendo. Saludos. ¿No? No sé si tengan alguna duda o algún tema que quisieran que abordáramos en este momento con la doctora. Ok, pues entonces no sé si te parece, seguimos también con lo que hemos estado recibiendo a lo largo de la nos preguntan las horas de los módulos, cómo funcionaría, es decir, tendría un número de horas para poder completar la lectura de mi material. Eso pues te pido si nos puedes comentar cómo es. Sí, la dinámica es la siguiente, más que un número de horas muy precisas, digamos. Finalmente las nuevas tecnologías nos permiten abordar con mayor comodidad este tipo de cursos. Y cuando digo con mayor comodidad, no me refiero a que le restemos importancia o profundidad al tema, sino simple y sencillamente, bueno, que tenemos una serie de lecturas, una serie de análisis de casos en nuestra plataforma, que el alumno va a poder acceder a ellos permanentemente en Internet. Ahora bien, los temas evidentemente están calendarizados, ¿no? Exactamente. Los módulos tienen un calendario y evidentemente hay una fecha en donde hay que cumplir ciertos trabajos y ciertos ejercicios, ¿no? Pero no hay esta suerte de horarios en términos generales. Ahora bien, sí hay un elemento en el que podemos llamar de comunicación sincrónica, que es un ejercicio que vamos a tener al final de cada tema, donde la doctora Rodríguez o el licenciado Trigueros nos van a dar una respuesta a las dudas muy personales que tengamos, ¿no? Yo no entendí esto de este tema, fulanito tiene todavía dudas o quiere ampliar o quiere profundizar, y entonces ahí nos pondremos de acuerdo una vez a la semana, en unas sesiones de 30 minutos, y abordaremos estas cuestiones, ¿no? Así es. Hay un cupo limitado de participantes, eso lo queremos recalcar,
porque queremos que sea personalizado, porque no queremos que sea una cuestión tan masiva que... Claro, que de repente se pierda, ¿no? Y bueno, gente que esté más interesada en inscribirse, en cómo inscribirse, cuánto cuesta, les pediría que nos mandaran por favor un correo a la siguiente dirección: acadena @ulsac ulsac.edu.mx. Tenemos también la página electrónica lasallepropiedadintelectual.com, ¿no? Ahí con mucho gusto también pueden ver datos de nuestro diplomado. Les podemos enviar el brochure, claro, donde tenemos con mucho detalle la temática y el currículum de los instructores. Y también un grupo en Facebook, que lo pueden encontrar como Diplomado Intelectual, Diplomado en Propiedad Intelectual, ¿no? Entonces ahí también podemos estar en comunicación permanente con todas aquellas personas interesadas en el diplomado, que tengan alguna suerte de duda sobre esta temática, ¿no? Me gustaría tal vez ir cerrando con un par de casos que te estimularon a abrir este diplomado, o por qué abres este diplomado, ¿no? Claro, y bueno, miren, aquí, de hecho ya mencioné uno que fue muy puntual, pero que realmente se puede englobar. Si nosotros nos ponemos a ver las noticias, realmente son espeluznantes las historias que cuentan acerca de cuestiones como el himno nacional que le pagamos regalías a Estados Unidos, la patentabilidad que mencionaba del Día de Muertos, etcétera, todo ese tipo de leyendas urbanas, todo ese tipo de desconocimiento que hay sobre esta materia. Y sobre todo, yo aquí te puedo mencionar como casos específicos esos, pero también esta cuestión del conocimiento, el respeto, pero el darme cuenta que también las marcas, que también lo que estoy generando, ya sea como empresario, como emprendedor, como docente, como académico, exactamente, también pueden ser una herramienta para poder generar una relación, generar coordinaciones, generar un crecimiento, que son alianzas que nos pueden dar un mayor valor. Esta comercialización, estas alianzas también son parte de, muchas personas no lo saben, pero una marca me puede servir como garantía para un crédito. Una marca tiene muchísimos más usos que el evitar que mi vecino la use, realmente es eso. Y sobre todo la otra, el poder sensibilizar a las personas de lo que es la piratería. De verdad, el daño social, el daño económico que se causa, este respeto que debemos de tener hacia el derecho de los demás. Esas son las cuestiones que me han motivado a armar este programa, el darme cuenta, por ejemplo, y te lo pongo así también, personas investigadores que tienen una trayectoria excelente como investigadores, con unas grandes investigaciones, y que realmente su idea de la patente es una cuestión completamente en lo que son vigencia, amplitud de derechos y todo, que dices, ok, estoy de acuerdo que realmente tu fuerte es manejar ratones transgénicos, claro, pero deberías saber de patentes, ¿no? Al menos los fundamentos, básico, ¿no? Los fundamentos. Exactamente. Claro, ¿no? Sí, imagínate la vida de sí, 30 años. No. Exactamente, entonces, bueno, qué bueno que seas tan bueno manejando genética, pero son unos genetistas excelentes. Claro. El problema es que, bueno, no saben de esta cuestión de patentes, esta cuestión de beneficios que puede tener la propiedad intelectual para ellos. Bueno, pues, por última ocasión, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, si no, bueno, de cualquier manera tenemos abiertos los foros en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, también nos pueden por ahí seguir, y bueno, con mucho gusto daremos solución a sus inquietudes, ¿no? Pero si no hay nada más, no sé si quisieras concluir con algo, Ceci. Claro, pues agradecer
agradecer la presencia, agradecer esta oportunidad realmente que tenemos para difundir todo este material, todo esto que es tan importante para lo que todos estamos buscando, que es el bienestar de México, la creación de nuevas empresas, la generación de empleos. La propiedad intelectual va mucho más allá y es una invitación a que podamos descubrir qué otros beneficios hay, qué otros beneficios tienen, a que la podamos defender, a que podamos estar convencidos de la propiedad intelectual. Claro. Así que pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Y bueno, de mi parte es agradecerle obviamente a la doctora Cecilia, agradecerle su participación, su interés, que bueno que estuvieron acompañándonos en esta videoconferencia. Los invitamos realmente al diplomado. Como ya vieron, es un placer escuchar a la doctora Rodríguez. Va a ser un placer llevar el diplomado, eso se los puedo garantizar, ¿no? Y yo finalizaría un poco con lo que dices, ¿no? Ceci, creo que este país para salir adelante necesita crear. De hecho, somos un país muy creativo por historia, ¿no? Los mexicanos somos muy creativos, pero también tenemos desgraciadamente creo que una tradición de desapego a la ley, ¿no? O de desconocimiento de la ley. Muchas veces más por ignorancia que por otra cosa, ¿no? Entonces creo que cuando se juntan este espíritu creativo, este espíritu emprendedor que por naturaleza tenemos los mexicanos, con un respeto más, con un respeto a partir de la conciencia de la ley, como país seremos mucho más poderosos, ¿no? Así es. Porque a veces esa es la diferencia entre Japón, Alemania y nosotros, no es que no creemos, ¿no? Los ingenieros mexicanos, los empresarios mexicanos están a un nivel, ¿no? Los pensadores mexicanos, pero a veces desconocemos cómo protegernos, ¿no? Claro, y eso, perdón, nada más para completar, se refleja en números como, por ejemplo, el 98% de las patentes otorgadas a México es extranjeros. Y no me digan que en México nada más creamos 2% de las invenciones. Entonces, todos estos temas son temas que vamos a platicar, que vamos a tratar, efectivamente. Pues les agradecemos mucho nuevamente, estamos a sus órdenes, les repito la página www.lasallepropiedadintelectual.com, estamos en Facebook como Diplomado en Propiedad Intelectual y el correo electrónico de un servidor es acadena@ulsac.edu.mx. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias.